Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a otro programa digital más de Enlazando por tu Nutrición. Recordándoles que nos encontramos transmitiendo desde la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, por Facebook del mismo nombre, Facultad de Nutrición Veracruz. Mi nombre es Ilia del Carmen Valera Cruz y como cada viernes estaré acompañándolos en otra emisión más. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nuestra entrevista interactiva, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando que el día de hoy, 25 de noviembre, se conmemora esta fecha. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y es que antes de entrar con nuestra invitada del día de hoy, hay que mencionar qué tan importante es este tema. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante en todo el mundo. 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o una niña muere asesinada por un familiar. Nuestra invitada del día de hoy es una personalidad que se ha destacado por su activismo y participación constante en el área de equidad de género y la protección de los derechos de la mujer. Y sin más, contamos el día de hoy con la presencia de manera virtual de la regidora, la licenciada Belén Palmero Sexone, de quien leeré una pequeña parte solamente de su currículum. Regidora licenciada Belén Palmero Sexone. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con diplomados en Derechos Humanos por parte de IMujeres, CEPAL y CNDH. Cursos también en materia de género e historia del feminismo por parte de CEPAL y OEA. Cuenta también en participación en congresos de política de las mujeres. Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de 2014 a 2017. En la industria privada, durante 2020 y 2021, encabezó los esfuerzos de grupos multimedios como directora regional para el sureste del país. Presidenta estatal de la Fundación Micho y Mao para niños quemados en Veracruz. Ha desarrollado diversos cursos y talleres para distintas organizaciones e instituciones como fomento a la cultura de la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres. Activista, feminista y defensora de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como regidora 13ª en el Ayuntamiento de Veracruz. Bienvenida, licenciada Belén Palmero Sexome. Muchas gracias, qué bonita presentación, muchas gracias, gracias por invitarme y buenos días o tardes ya a todo tu auditorio. Bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa que, bueno, poco a poco hemos ido construyéndolo, ¿no? Como iniciativa de la Facultad de Nutrición Región Veracruz y donde se tocan diversos temas de acuerdo a los días, ¿no? Que se van conmemorando, de acuerdo a los días mundiales, nacionales, internacionales, de fechas importantes. Y bueno, pues no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante que ahora cada mes, ¿no? Tenemos más presente, se está obviamente haciendo más presente en todos lados, pero creo que nosotras como mujeres, pues es bien importante que estemos en este punto, ¿no? Estemos conectadas, estemos siempre pendientes de estas temáticas. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con esta charla que vamos a tener este día. Nuevamente agradeciendo el tiempo porque yo sé que tienes tus tiempos muy cortos, pero agradecemos infinitamente que pues nos hayas podido acompañar el día de hoy. Belén, ¿cuál es la panorama actual de la violencia que existe en contra de la mujer?
Bueno, pues antes que nada, como tú bien lo decías, el día 25 es un día para hacer conciencia sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y desgraciadamente el panorama actual que vivimos las mujeres es bastante complicado, bastante complejo, ya que esto es un año post pandemia, ¿no? Venimos de un confinamiento de 2 años. Entonces, definitivamente la violencia hacia las mujeres está en una situación muy complicada porque son más los índices. Antes de la pandemia había en la estadística y en el mapa de feminicidios que hace la gran feminista María Salguero, que en su mapa de feminicidios alrededor de la República, ella comentaba que la cifra era alrededor de 9 mujeres asesinadas diarias por razones de género. Actualmente estamos en 11 mujeres diarias o hasta 12 mujeres diarias. ¿Esto qué quiere decir? Que después de la pandemia y en el momento de la pandemia, pues bueno, ¿qué pasó? Que a las mujeres y las niñas estuvieron dentro de lo privado, estuvieron muy cerca del agresor, donde muchas instituciones estuvieron cerradas, no tenían esta red de apoyo, no tenían hacia dónde acudir. Entonces, estas mujeres fueron violentadas dentro de su marco familiar, dentro de su seno familiar, dentro de sus casas. Entonces, definitivamente, el panorama que tenemos actualmente es un panorama muy difícil, pero la ventaja que hay de todo esto es que las instituciones, los ayuntamientos, gobierno, los 3 órdenes de gobierno se han tomado esto muy en serio y tenemos que hacer muchísimo más trabajo del que ya se está haciendo con respecto a la violencia hacia las mujeres. Perfecto, y es que es un tema que, pues si bien lo mencionas, ¿no? Ha ascendido de una manera, pues, más brusca, ¿no? Si bien ya lo teníamos y que obviamente esto no se debe normalizar por nada del mundo, ¿no? Lo que mencionas tú en cuestiones de pandemia, ¿no? Todas aquellas cuestiones que si bien lo hemos visto, estrés, ansiedad, pero estas cosas, bueno, pues tú decías, ¿no? Estuvieron más cerca, mucho más cerca de sus agresores, ¿no? Y eso, bueno, pues nos lleva a ver, a pensar en que obviamente a veces se dice, ¿no? Es que fue en la calle, es que fue a salida de la escuela, fue a la salida de la universidad, pero sin embargo aquí estamos tratando de algo que es mucho más allá, ¿no? Es en casa. Estamos hablando de algo que pasa también en las casas y que es más común de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Y es algo muy triste realmente. Así es, Belén, la violencia hacia las mujeres no nada más es en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Y ahí es donde muchas instituciones no han podido llegar, no han podido incidir, porque se tiene que hacer desde la niñez. No nada más en casa, sino también en la escuela. Influyen mucho los medios de comunicación, las canciones que cantamos, los cuentos que contamos. Todo esto multifactorial hace que esta violencia vaya en aumento y pase tras la puerta de las casas de las personas, que es donde seguramente nosotros nos debemos de sentir más seguras. Y no es así. Las mujeres ni en nuestras propias casas nos sentimos seguras, ¿no? Perdón, te interrumpí. exactamente. No, 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 está perfecto. Hacia esa parte iba yo también. Quiero preguntarte de todo lo que ustedes ven, de ustedes, todo lo que ustedes pues tratan, ¿no? Dentro de esta parte, ¿qué tipo de violencia es la que más enfrenta o la que más afecta a las mujeres? Fíjate que, como te comentaba hace un momento, que la violencia va en aumento. Por lo regular, la violencia socialmente aceptada es la violencia psicológica. Porque la violencia psicológica está desde las descalificaciones, desde las bromas hirientes, desde el momento de sobajar a una persona, atacar directamente su autoestima.
Entonces, esa es la violencia socialmente, de alguna manera decirlo, socialmente aceptada. Entonces, como está normalizada y está naturalizada, pues bueno, a lo mejor y muchas de las mujeres que nos están escuchando en algún momento de su vida han vivido este tipo de violencia, pero no la han señalado como tal. La violencia que en sí va en aumento y es por este tema de la pandemia, es la violencia sexual y es en las niñas. Es gravísimo la situación que se está viviendo actualmente, tanto el embarazo adolescente como la violencia sexual que vivieron muchas niñas en esta etapa de pandemia, porque el agresor estaba con ellas, el agresor abusaba de ellas y ellas, por ser menores de edad, pues bueno, el miedo, el no poder acercarse a una institución. Entonces, es una de las violencias que hoy se está viendo más, pero no necesariamente es porque vaya en aumento la violencia sexual, aunque en esta etapa de pandemia así fue. Pero también es cierto que hoy sí se está haciendo algo al respecto. Sí, las fiscalías la están tomando en serio, la están tomando en cuenta, que la violencia hacia las mujeres, nuestras leyes han cambiado también. Entonces, la violencia hacia las mujeres, a las niñas en particular, si es un adulto y ella es una menor, ya estamos hablando de un delito. Entonces, ya está tipificado como un delito, aunque muchas veces digan es que es consensuado, sí, pero es un adulto, entonces es un delito. Solamente el delito no es el consentimiento si es entre pares, es decir, si es una niña de 14 años con un menor de 14 años o de 15 años con 15 años. Simplemente en los pares consensuado no es delito, pero con un adulto menor, una menor de 15 años, no puede ser consensuado y sí está tipificado como un delito. Entonces, claro que es una violencia que ya se está señalando, que ya se está tomando en cuenta y por eso es que va en aumento, ¿no? Y con esta pandemia en confinamiento, por supuesto. Pero definitivamente la que sigue a la alza y seguirá a la alza en el momento que que empecemos a señalarla, va a ser la violencia psicológica. Ok, dentro de las repercusiones, Belén, de la mujer que sufre o ha sufrido con violencia, tenemos evidencia de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y esa es una parte que, bueno, nosotros en el área de nutrición, ¿no? Vemos los trastornos de conducta alimentaria muy ligados a la violencia que se ejerce, ¿no? Desde obviamente las casas, antes solamente se hablaba de cuando, bueno, somos niñas, y que pues a lo mejor el papá es violento o la mamá que pues son mamás aquellas personas que critican mucho a sus hijas, ¿no? O son mamás muy posesivas con las niñas, pero hoy tenemos más evidencia, ¿no? Sobre esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Ustedes, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes hablar de lo que ustedes ven, obviamente, dentro del apoyo que les dan a estas mujeres? Claro. Bueno, recordemos que el problema de la violencia hacia las mujeres también es un problema de salud pública, ¿ok? Empezando por ese sentido. Ahora, es multifactorial, efectivamente, lo que estabas comentando de los trastornos alimenticios que llega a tener este tema de la violencia hacia las mujeres, va en dos sentidos. Uno, son los roles y los estereotipos de género. Recordemos que los estereotipos de belleza están totalmente marcados en nuestra sociedad. Entonces, la mujer tiene que ser delgada para tener este estereotipo. Y aunque tal vez las mexicanas, las veracruzanas o cada una de las personas tengan otro cuerpo, vaya, tengan otra manera de vestir, otra manera de comportarse, siempre seguimos un estereotipo de belleza. Entonces, para seguir este estereotipo de belleza, ahí es donde vienen
los trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque una mujer joven, también una mujer adulta, por supuesto, pero una mujer joven pasando la adolescencia quiere seguir estos estereotipos que nos marcan de belleza. Incluso también una mujer adulta a veces se enfrasca en temas de cirugías, de muchas cosas que se puede poner, que el botox, que las cremas, ¿no? Por seguir estos estereotipos. Y eso también a la larga hace algún daño. ¿Por qué? Porque nos da muchísimos otros trastornos, que viene la ansiedad, que viene la depresión. Y ahora, eso es por un lado de los roles y estereotipos. Ahora, una mujer víctima de violencia, todo lo que ella pueda estar pasando, incluso puede llegar hasta el suicidio. ¿Ok? Entonces, en el momento que veamos la violencia como un problema de salud pública, se va a ir tratando de manera diferente. Las mujeres que viven violencia dentro del seno familiar, incluso laboral, bueno, pues también pueden tener trastornos alimenticios por toda esta ansiedad y toda esta depresión que te da el ser víctima de violencia. A ninguna mujer le gusta estar en un ambiente donde no se sienta querida, donde no se sienta cobijada, donde no sienta un ambiente agradable. Pero desgraciadamente, muchas veces la necesidad o por seguir estos roles y estereotipos nos hace continuar en este círculo de violencia. Salirse de este círculo de violencia es muy complicado. Primero, viene el tema de la tensión, lo que viene en el círculo de la violencia, que viene el tema de la tensión. Luego viene la agresión. Pero luego de estos dos temas viene la luna de miel. ¿Qué es lo que pasa? Que está el agresor pide perdón, el agresor pide disculpas, se vuelve este estereotipo de persona perfecta que nos ha dictado la sociedad, que tenemos que tener las mujeres, ¿no? Entonces, este círculo se vuelve muchísimo más estrecho, el tema de la luna de miel. Entonces, se hace más amplio la tensión y muchísimo más amplio la agresión. Entonces, mientras no nos demos cuenta que estemos en un círculo de violencia, pero no nada más la víctima, sino las personas que están alrededor. La ansiedad que llega a vivir una mujer, la depresión que llega a vivir una mujer, la tristeza, incluso el enojo. El enojo también puede ser de alguna manera un síntoma muy particular de una mujer que está siendo víctima de violencia. Porque en este camino de la violencia es un tema de poder. ¿Quién ejerce poder sobre el otro? Entonces, en algunas casas, papá ejerce violencia hacia la mamá. Mamá ejerce violencia hacia el menor y hacia la comunidad, ya sea laboral o vecinal o comunidad, ¿no? Y el pequeño, a su vez, también ejerce violencia. Ejerce violencia a sus compañeros, que los ve menor que ellos, y también a las mascotas. Entonces, son síntomas que nos puede dar unos focos de alerta que algo no está bien, que algo estamos viviendo, que algo está viviendo esta mujer víctima de violencia, que podemos enseguida darnos cuenta para poder ayudar a esta mujer a que salga de este círculo de violencia que es tan complicado poderse salir, porque aparte está el silencio. A las mujeres nos da vergüenza decir que somos víctimas de violencia. Y aparte, si le sumamos el tema que nos educaron a tener culpa, que nos educaron a aguantar, que nos educaron a cargar la cruz de nuestra parroquia, ¿no? Como decían las abuelitas. Entonces, el darnos cuenta que estamos viviendo violencia es muy complicado. Fíjate que hace un momento que hablabas del Día Internacional de la Violencia, dijiste una cifra bastante interesante.
que 7 de cada 10 mujeres viven violencia. Pero hay estudios donde dice que las otras 3 sí la han vivido, pero no saben que la han vivido. No es que no la hayan vivido, simplemente no lo saben que en alguna etapa de su vida vivieron violencia. Porque podemos ir caminando por las calles, nos sentimos temerosas, seguro hay un agresor que nos va siguiendo, que nos va tocando, ¿no? Porque incluso hasta nos ha pasado en el transporte público que nos han tocado y eso nos hace sentirnos temerosas. Entonces, eso es un tipo de violencia. Por eso también se ha tratado de decir que los piropos es un tipo de violencia, y es un acoso. A las mujeres no nos gusta que nos acosen. Entonces, todo esto, imagínate, una mujer voluptuosa que vaya en la calle y que empiecen a acosarla, por supuesto que esta mujer, 1, cambia su manera de vestir y 2, intenta también cambiar su cuerpo. Entonces, por eso, repito, el problema de la violencia es un problema de salud pública y de gobernanza. O sea, tienen que ir las dos de la mano para poder erradicar la violencia hacia las mujeres. Y esta parte que tú platicabas ahorita y que decías, ¿no? Cuando se ejerce la violencia la ejerce el padre a la madre, luego la madre hijos, ¿no? La parte de los vecinos, ¿no? Te llega a pensar, caray, es una cascada, ¿no? Es una cascada, es un bloque en cascada que se está generando. A veces no se puede decir, ay, pero ¿cómo hasta lo que decías, ¿no? Hasta las mascotas, exactamente, ¿no? El niño está viendo eso, está aprendiendo de los papás que lógicamente pues hay una situación que no debe ser y pues en quien lo ejerce, pues tengo una mascotita y pues ahí lo estoy ejerciendo, ¿no? Y es una cascada, es una cadena y es muy triste porque estas cuestiones son repetitivas, ¿no? Son el copiar esos ejemplos, ¿no? Es como nos hablan los psicólogos y nos dicen, ¿no? Nosotros tenemos el espejo o viceversa en nuestros hijos, ¿no? O en las personas que nosotros tengamos cerca y es una parte fundamental, ¿no? De aquí parte bueno, tú lo debes de ver mucho más, ¿no? Cuando se nos habla, ¿no? Antes solamente era el servir al esposo o el servir al hermano, ¿no? La mamá, esa era una de las cuestiones, ¿no? Sírvele a tu hermano, sírvele, porque tienes que ser una buena ama de casa, porque tienes que no sé qué. Como bien mencionas, son estereotipos, ¿no? Y son patrones que se han seguido por muchos años, ¿no? Y en esta parte de cuando hablas tú que en la persona como se vista, ¿no? Pues yo lo he aprendido y lo he aprendido de una gran maestra que tengo en casa, que es una hija mía, pero lo he aprendido, ¿no? Porque si bien, pues uno se queda con esa idea, ¿no? Es que cómo nos vamos a vestir, porque nos van a decir, ¿no? Y si bien a veces ella me dice, mamá, eso no es, ¿no? Eso no es parte, sino que es otra cosa, ¿no? Que los hombres, las personas, lo están haciendo y lo están haciendo mal, ¿no? Y es algo muy importante que tú ahorita lo estabas mencionando, el sentir culpa, ¿no? Por parte de nosotros. Es que porque me vestí así, es porque me están haciendo esto, ¿no? O me están mencionando esto. Y es algo que nosotros, bueno, pues debemos ir cambiando, debemos ir modificando esos pensamientos y no hacerlos ya normales, ¿no? En nuestra vida y en nuestras familias. Belén, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estaremos hablando de ese activismo que, bueno, pues eres una mujer además de activa en todos los sentidos, ¿no? Eres una mujer muy, muy, muy dedicada a ese activismo, al apoyo realizado, ¿no? Como persona, no nada más como regidora, mediante todas estas funciones que tienes a tu cargo, ¿no? Y que has desempeñado por mucho tiempo ya. Vamos a estar hablando un poquito de eso, pues también para que las personas sepan, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ver a todas las personas que están en un cargo, ¿no? Y decimos, oh, pero nada más hace eso, pero has hecho muchas cosas, ¿no? Apoyas muchas causas y eso es de reconocer. Entonces vamos a ir a una pausa y rápidamente regresamos.
Continuamos en Enlazando por tu Nutrición y bueno, pues estamos charlando con la licenciada y regidora Belén Palmeros Etzome. ¿Puedo hablar? Sí, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿No? Regresamos a Enlazando por tu Nutrición y bueno, recordándoles que estamos en esta charla con la licenciada Belén Palmeros Etzome y bueno, el programa del día de hoy es en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que bueno, pues cada mes estamos haciendo hincapié, ¿no? En esta situación que pues desgraciadamente no nada más en nuestro país, en muchos lugares, ¿no? Hemos tenido que lidiar con esto por mucho tiempo y bueno, pues tenemos todavía la esperanza y lo digo abiertamente en que esto cambie, ¿no? En que esto se pueda ir modificando, claro, no es de la noche a la mañana, pero sí que las nuevas generaciones empiecen a adquirir otra conciencia, ¿no? Que eso es tan importante y que nosotros también, aunque no somos de las nuevas generaciones, pero que también vayamos modificando a veces pensamientos o conductas que muchas veces han sido impuestas, ¿no? Tras generaciones. Bueno, pues sigamos platicando, Belén. ¿Qué te parece si ahora te pregunto sobre, lógicamente, todas aquellas funciones que has apoyado a todas estas mujeres? ¿Cómo lo has hecho? ¿Desde dónde has partido para apoyar a todas estas mujeres que lo han solicitado? Bueno, pues primeramente, a ver, yo sin saber, ¿no? Sin saberme feminista, empecé a trabajar mucho en los derechos humanos. Soy actualmente presidenta de la Fundación Michumao para Niños Quemados. Entonces, bueno, desde ahí hacía yo un trabajo de activismo, tal vez asistencialista, como le decimos nosotras las feministas, pero era una manera necesaria porque muchos de los niños y niñas de los cuales a mí me tocó atender, no atender yo directamente, pero sí hacer toda la gestión para hacer el traslado de estos niños, pues muchas veces las mamás que estaban haciéndose cargo de los niños por este rol que te comentaba hace un momento, muchas veces cocinaban con el niño en los brazos. Entonces esto, pues bueno, es un accidente. Causan accidentes que pueden ser mortales. El tema principal es que es por reforzar los roles y estereotipos de género. Entonces, bueno, en el 2014 me invitan a mí a ser directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Era la primera vez en mi vida que yo era funcionaria municipal. Realmente fue un trabajo que me encantó. Estoy muy orgullosa de lo que se hizo porque no había un Instituto Municipal de las Mujeres en el puerto de Veracruz. Sí había una instancia municipal que se hacía cargo del Instituto Municipal de las Mujeres, pero estaba dentro del DIF municipal. Entonces, cuando a mí me invitan a participar como directora del Instituto Municipal de las Mujeres, pues lo que en ese momento me dice el alcalde, que mi principal trabajo es formar un Instituto Municipal de las Mujeres
como debe de ser la ley. Entonces, pues desde el día 1 me puse a trabajar en lo que es el reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres, que fuera un organismo público descentralizado, que tuviera patrimonio propio, que tuviera un recurso propio, que tuviera RFC, bueno, todo lo que se debe tener para conformar un Instituto Municipal de las Mujeres. Fue algo que se votó por unanimidad porque pasa por cabildo, y pasando los meses, ya una vez que pasa por cabildo, de ahí se manda al Congreso, que esa es la normativa. Ya una vez que regresa al Congreso, que ya está aprobado el Instituto Municipal de las Mujeres, pues bueno, es que tomo yo protesta el 6 de marzo del 2014, y a partir de ahí fue trabajar por el bien de las mujeres veracruzanas. Que te puedo decir que estoy muy orgullosa de ese trabajo que llegamos a hacer, no solamente yo, sino todo el equipo. Contaba con una abogada que es maravillosa, que se llama Ana Fonseca, que es, vaya, una eminencia en el tema de abogada con perspectiva. También conté con compañeras como Marina, como una psicóloga buenísima que se llama Gemma Hermosillo. Es que no quiero dejar a nadie afuera. Con Claudia, con Navi, que se encargaba de los talleres no tradicionales, con Leti. Bueno, éramos un equipo con la maestra de la Lagos. Éramos un equipo maravilloso en el Instituto Municipal de las Mujeres, donde todas y cada una estuvimos comprometidas. Veíamos cosas muy fuertes, veíamos cosas muy duras, pero siempre tuvimos el apoyo de todas las feministas que nos acompañaron en este trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres, y también contábamos con una psicóloga que nos ayudaba con el tema de contención, porque ojo, quien se dedica también a atender la violencia necesita contención, o sea, necesita también ir a terapia, porque de verdad es un tema que te duele mucho. Empiezas a darte cuenta y a tener tanta afinidad con tantas mujeres, porque te empieza a caer el 20 de diferentes maneras, como nos cae a todas, donde estos dichos que dicen que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotras las mujeres sí podemos ser aliadas, nosotras las mujeres sí podemos trabajar, tenemos que reconstruirnos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque no fuimos educadas a trabajar en equipo las mujeres. No fuimos educadas a poder ejercer el poder, porque siempre el poder fue ejercido por los hombres, y hoy que lo tenemos las mujeres nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero sí se puede, sí podemos trabajar en conjunto, mujeres y hombres, y entrelazar, como se llama tu programa, entrelazar a mujeres para poder trabajar por el bien de otras mujeres. Entonces, realmente me sentí muy orgullosa del trabajo que hicimos ahí, siempre teniendo el acompañamiento de muchas mujeres, cabe decirlo, y sería algo que yo siempre voy a agradecer a la vida, el haber entrado al Instituto Municipal de las Mujeres, porque yo no entré al feminismo, el feminismo me entró a partir del Instituto Municipal de las Mujeres. De verdad qué bonito. Creo que nos estás contagiando pues de muchas cosas, ¿no? Pero creo que esta parte, cuando mencionas, ¿no? Estuve con muchas mujeres muy valiosas, eso habla muy bien de ti, porque el trabajo, exactamente, el trabajo a veces dicen, ¿no? Es que es una persona, claro, pues obviamente es la que está al frente, pero es mucho trabajo atrás, ¿no? Y muchas personas que están alrededor, ¿no? Y que están apoyando todas estas causas, que de verdad son causas que, bueno, pues ¿qué las íbamos a ver hace 10, 20 años, ¿no? Yo creo que no tengo yo idea de esto realmente si hace 20 años se hacía, ¿no? Yo creo que si se hacía era como muy lejano, ¿no? Y pues no se le daba realmente la importancia que realmente debe de tener, ¿no? Todas estas situaciones.
Entonces yo creo que esto es algo muy, muy bonito, no nada más como pues la parte del trabajo, la parte del activismo, ¿no? Sino en conjunto, ¿no? El aliarte con otras mujeres que obviamente están en esta parte enfocadas, trabajando, enseñando, ¿no? Capacitando, ¿por qué no? ¿No? Y lo que mencionabas, ¿no? También la parte psicológica, ¿no? La ayuda, el apoyo que ustedes mismas también tenían que tener, ¿no? Porque si bien yo me imagino, bueno, pues yo que soy totalmente también sentimental, pues yo lloraría con todas las mujeres, ¿no? O sea, y después, ¿qué hago yo con eso, no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo lo libero? ¿No? Entonces creo que es una parte muy, muy bonita de tu trabajo, ¿no? Y que pues bien lo estás mencionando, ¿no? Llegó a tu vida, ¿no? Y obvio, ¿no? Es muy padre, muy, muy padre. Belén, tengo otra pregunta. Bueno, es que ya que estamos contigo, vuelvo a lo mismo, eres una mujer muy activa, hay que aprovechar todo lo que podamos, ¿no? De que nos cuentes. Cuéntanos esa necesidad, ¿cómo surge esa necesidad? Ya ahorita nos decías que eso llegó a tu vida, pero yo recuerdo a esa Belén, siempre muy activa, ¿no? Recuerdo a esa Belén que desde pequeña, siempre, siempre muy activa, ¿no? Saltando, brincando, y hay una cuestión por ahí que yo recuerdo mucho, y siempre, ¿no? Yo te veía, y cabe mencionar que, bueno, pues yo veo a esta mujer desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero a lo mejor ella a mí no, pero yo a ella sí. Pero es una mujer que desde niña siempre se caracterizó por esa fuerza, y esa fuerza interna. Y cuando hablo de una fuerza interna es que ella defendía, ¿no? Y creo que eso es lo que has proyectado, defendía esos ideales que tenía, aunque fueran pequeñitos para la infancia, pero los defendía, ¿no? ¿Y desde dónde surge la necesidad entonces de ayudar a estas mujeres? Ya nos mencionaste un poco, pero en la Belén activista, ¿no? La Belén, no nada más en pro de las mujeres, de la equidad de género, nos estabas mencionando de la fundación, ¿no? También, que es una parte fundamental en tu vida. ¿Dónde nace? O sea, ¿desde cuándo? Desde esa parte de la Belén pequeña, en la adolescencia, ¿cuándo se hace más fuerte, Belén? Bueno, definitivamente uno se vuelve más fuerte ya en la edad adulta, ¿no? Pero como tú bien dices, porque cabe mencionar que Silvia y yo somos compañeritas, fuimos compañeritas en un colegio, en primaria y secundaria, ¿no? Nada más en primaria, Nada más en la primaria. nada más en la primaria. Entonces, siempre, como tú bien dices, he sido una persona muy activa, muy inquieta, ¿no? Soy la más pequeña de 4 hermanos, entonces yo creo que también a los pequeños como que vamos creciendo diferente a los hermanos mayores, ¿no? Por ahí dicen que a los papás ya los agarramos cansados, ¿no? Entonces, eh, realmente la fortaleza de poder apoyar a otras mujeres, porque si una no está bien, si una no está bien con una misma, no vas a poder ayudar a la otra, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, sí hay que hacer un trabajo constante, un trabajo, como yo le digo, de alineación y balanceo, ¿no? Un trabajo de estar yendo a terapia, un trabajo de, porque a ver, la psicología, así como comemos, desayunamos y cenamos de la misma manera, hay que ir a terapia, hay que ir al médico una vez al mes, al chequeo, el tema de la salud, o sea, realmente sí es un tema que nos tenemos que tomar en serio todas las personas, ¿no? Hay muchas enfermedades silenciosas de las cuales sufrimos las mujeres. Entonces, hay que tomárnoslos en serio. Pero bueno, volviendo al tema de cuándo fue que me volví pues más defensora, ¿no? De lo que ya era. La verdad, creo que fue el Instituto Municipal de las Mujeres que me abrió los ojos, de darme cuenta que yo, como muchas otras, sí había vivido violencia, pero no en el ambiente familiar, no en el ambiente tal vez escolar, porque bueno,
por lo regular en nuestra época había muchas escuelas de solamente de niñas, solamente de niños, y actualmente creo que ninguna escuela tiene puras niñas, puros niños. Entonces, el Instituto Municipal de las Mujeres me abrió a mí los ojos de que todas las mujeres hemos vivido violencia. Entonces, muchas, desde su privilegio, pueden hacer mucho trabajo. Con el privilegio me refiero a que nosotras, tal vez las que estamos ahorita y las que nos están viendo a través de redes sociales, sabemos leer y escribir. Tenemos acceso al internet, tenemos acceso a poder elegir, pero muchas otras mujeres que están afuera, las mujeres de a pie, muchas de ellas no lo tienen. Entonces, el que nosotras nos demos cuenta que no todas contamos con los mismos privilegios y eso no nada más pasa conmigo, o sea, pasa alrededor, ¿no? Alrededor de muchísimas mujeres. El darnos cuenta que desde nuestro privilegio podemos hacer muchas cosas, das un paso enorme para poder hacer un cambio en la sociedad veracruzana, que es el tema que nos toca, ¿no? Porque sí tenemos que ver que muchas de las cosas que tenemos son privilegios. Sí, lo hemos trabajado, sí hemos luchado para poder tenerlo, pero sí debemos darnos cuenta que son privilegios y que así los debemos tener. No es lo mismo que llegue a pedir informes una mujer migrante, de los migrantes que actualmente estamos viendo aquí en Veracruz, un hondureño, a que llegue, por ejemplo, una mujer migrante de Europa. Entonces, sí hay que tener muy claro los privilegios que nosotras tenemos, algunas de las mujeres, que no todas tenemos las mismas oportunidades, y no nada más estamos hablando del tema indígena, sino a la vuelta de nuestra casa, muy probablemente hay una mujer adulta que no sabe leer ni escribir y que muchas veces a lo mejor ni acta de nacimiento tiene, porque por el hecho de ser mujer decidieron en su casa no asentarla, sino asentar al hombre. Entonces, son esas cosas que hoy, que son derechos ganados, derechos que luchamos para poderlos tener. Si nuestra generación ya nacimos con esos derechos y tal vez esos derechos sean privilegios. Entonces, sí hay que voltear a ver a la de junto, y definitivamente la que me abrió los ojos para poder trabajar en conjunto por todas las mujeres fue el trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres y todas las mujeres que tuve alrededor mío del Instituto Municipal de las Mujeres, definitivamente. Muy bien, Belén. Muchas gracias por esa respuesta tan certera, tan concisa. Vamos a ir a una última pausa y regresando vamos a tener una conclusión de la licenciada Belén Palmero Setsome, que nos está acompañando el día de hoy por este programa Enlazando por tu Nutrición. Volvemos en unos segundos.
Y bueno, pues regresamos a esta última parte de Enlazando por tu Nutrición, recordando que nos encontramos transmitiendo desde la Facultad de Nutrición Región Veracruz y que se está transmitiendo por Facebook del mismo nombre, Facultad de Nutrición. Y bueno, pues en esta última parte que estamos platicando con la licenciada Belén Palmero Setsome, regidora también del Ayuntamiento de Veracruz, te quiero hacer esta pregunta y no es tanto una pregunta, más bien sería como una conclusión que tú nos pudieras dar sobre las acciones, Belén, que se pueden ir realizando en pro de la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, pues primera acción que se debe llevar a cabo es que empecemos a señalarla, que la tengamos clara, que sepamos que la violencia existe, que hay muchas modalidades, que hay muchos tipos de violencia. Existe la violencia psicológica, la violencia física, que es la que todos pensamos que si no hay golpes, pues no hay violencia. No, no. Está la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, que la violencia patrimonial es cuando el agresor nos quita las propiedades, el acceso que tengamos, incluyendo los documentos. Esto pasa mucho en la zona rural, que la mujer, el papá no le cede parte del terreno porque como es mujer, pues bueno, entonces se lo dan al hombre. Bueno, eso es un tipo de violencia y se llama violencia patrimonial. Está la violencia económica. La violencia económica es cuando en una pareja se decide que el hombre sea el que se haga cargo del tema económico y la mujer se haga cargo de los niños o las niñas. Y el hombre, pues casi que va contando los centavos, ¿no? O bien, actualmente hay muchas jefas de familia donde ellas son las que trabajan, ellas son las que sacan adelante a la familia, incluyendo al esposo. Entonces, el esposo no hace el rol que le corresponde, que es que si ella está en casa, ella está fuera trabajando, pues bueno, que él se haga cargo de los niños. No, las mujeres llegan a seguir trabajando y esos son dobles, triples, 4 jornadas de trabajo que tienen. Entonces, bueno, eso es un tipo de violencia y se llama violencia económica. Está la violencia obstétrica, que fíjate que esta violencia es algo bien interesante, porque de entrada fuimos el primer estado que mencionamos el tema de la violencia obstétrica, que la violencia obstétrica es la violencia que vayan a tener las mujeres, ya sea con su médico, por el hecho de ser mujeres, con su médico, o bien, fíjate, cuando yo daba capacitaciones, hablaba yo del sector salud, de las mujeres embarazadas, híjole, y me contaban muchísimas cosas que el sector salud le dice a las mujeres cuando están en su punto vulnerable, que es cuando van a dar a luz, ¿no? Entonces, este punto vulnerable donde la mujer no se puede quejar, donde la mujer no se atiende a tiempo, donde el médico la sobaja, donde el cuerpo médico la sobaja, entonces es un tipo de violencia, violencia obstétrica, y somos solamente el cuarto estado que lo tiene puesto como un tipo de violencia. Y bueno, existen sus modalidades, que es en la parte laboral, que es en la parte institucional, que es en la parte escolar. Pero bueno, esos son los tipos de violencias y por supuesto las violencias extremas, que ya es el feminicidio. Entonces, lo primero que nos toca hacer pues es señalarla, saber cuáles son los tipos de violencia, y de esa manera las mujeres víctimas podrán tener claro si la están viviendo o no. Y una vez que la están viviendo o no, ahora sí, contar con todos los protocolos de atención
para apoyar a la mujer víctima de violencia y contar con todas las sanciones necesarias para este agresor. Que tengo entendido que la Universidad Veracruzana tiene un protocolo bien interesante. Creo que fue en el 2019, si más recuerdo, que se hizo este protocolo de atención, que los felicito de verdad porque es un protocolo bastante interesante. Y pues bueno, por lo menos ustedes ya el paso ya lo dieron. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Pues bueno, que empecemos a darnos cuenta si somos víctimas de violencia, de qué tipo y hacia dónde podemos acudir. No Ok, sé si contesté tu pregunta. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Es una parte fundamental que tú estás mencionando. Creo que de ahí parte todo, ¿no? Nosotros en la parte, bueno, en el área de la salud, lo manejamos como un proceso, ¿no? Los niveles, llamamos los niveles de Prochaska, ¿no? Pero es muy parecido a lo que tú estás mencionando, porque en nuestra área, pues hay que reconocer, ¿no? Cuando nosotros necesitamos una ayuda, ¿no? En el sentido de, pues, médico, nutriólogo, psicólogo, la persona, el paciente lo tiene que reconocer, ¿no? Si nosotros llevamos a la persona obligada, eso no va a servir de nada. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Es el que la persona se dé cuenta, reconozca, ¿no? Porque a lo mejor es una mujer, puedo pensar que está siendo violentada de muchas maneras, pero fue educada en una familia donde, como bien decías tú, ¿no? Aguanta todo, ¿no? Porque además es el proveedor de tu casa, ¿no? Que muchas veces ese es como un conflicto que tienen las personas, y aguanta, 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 pero entonces, ¿dónde está, no? ¿Dónde está esa situación de reconozco que estoy teniendo una violencia, reconozco que estoy siendo violentada a cada momento de mil formas, ¿no? Pero hasta que la persona no lo reconozca y no lo acepte y no lo exprese, pues esa es una de las cuestiones, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante de toda esta situación, que nosotras mismas, y no nada más nosotras, ¿no? Las niñas, les enseñemos, ¿no? Las empecemos a orientar desde que son pequeñitas, porque si bien es una problemática que se está presentando ya no nada más en las mujeres adultas, en las adolescentes, ¿no? Se presenta en todo tipo de edades y pues lógicamente es una situación que nosotros debemos de apoyar, ¿no? Y debemos de cambiar. Entonces, sí, esa parte que tú mencionabas. Y cuando hablas de nuestra universidad, exactamente nosotros contamos con un protocolo, ¿no? Muy bien establecido que también se ha hecho. Y bueno, pues también ahí se canalizan, ¿no? Las diversas situaciones. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque pues como universidad, pues a nivel estatal, pues estamos ahí teniendo ya un apoyo bastante grande para todas las mujeres. Así es, sí. Y sí es bastante importante que también las mujeres cuenten con una red de apoyo, porque a lo mejor ella no se está dando cuenta que está siendo víctima de violencia, pero sí la gente que está alrededor. Entonces, sí tratar de que esta mujer cuente con esa red de apoyo para que de ella sea muchísimo más fácil con esta red de apoyo poder salir de ese círculo de violencia. Porque como bien lo comentabas hace un momento, muchas veces el agresor es el proveedor. Entonces, si las mujeres contáramos con esta red de apoyo, sí sería muchísimo más fácil poder salir de este círculo de violencia. Recordemos que la omisión ante estos casos, nosotros como sociedad, también nos vuelve cómplices. Entonces, no podemos ser cómplices de la violencia, sí tenemos que señalarla, pero sí es necesario que las mujeres contemos con una red de apoyo que si no es mi amiga, si no es mi vecina, si no es mi mamá, si no es mi abuelita, si no son las mujeres de alrededor con las que yo puedo contar, es muy difícil que esta mujer pueda salir de ese círculo de violencia. Entonces, aprendamos a hacer círculos de apoyo, ¿no? Aprendamos a hacer esa red de apoyo para muchas mujeres que lo necesitan. Incluso hubo una campaña hace unos años bien interesante, ¿no? De medios de comunicación que se dio aquí en Veracruz, de que si te sientes insegura,
saliendo de un bar, llámame y yo voy por ti, ¿no? O sea, realmente fue una red muy bonita, claro, después salió de control porque sumaron otros bares, ya no era seguro porque también se sumaron gente que uno desconoce, pero sí que empecemos a tener esa red de apoyo que es tan necesaria para poder salir de este círculo de violencia. Y teniendo yo creo que estas redes de apoyo y señalando la violencia, sí vamos a llegar al objetivo final, que espero que tanto tú como yo, como la gente que nos está viendo, podamos llegar a verlo, ¿no? A erradicar la violencia hacia las mujeres. Muy bien, Belén. Y recordemos una parte importante, aquí nos está hablando la licenciada Belén Palmero Setsome, de toda esta cuestión de violencia contra las mujeres, ¿no? Cómo erradicarla. Y recordemos que pues nuestra Organización Mundial de la Salud lo menciona, ¿no? La salud no solamente es de la parte física, sino es la salud mental, ¿no? Obviamente en la parte física y toda aquella parte también conductual. Entonces, si nosotros como mujeres no estamos bien en alguna de esas partes, pues no vamos a tener una salud, ¿no? Ni tan siquiera llegar a una salud óptima como deberíamos de tenerla. Entonces, esta parte es fundamental y bueno, pues de verdad que ha sido una tarde muy, muy gratificante, muy enriquecedora. Ha sido una charla de verdad muy bonita. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste, ¿no? Que nos brindaste. El aceptar la invitación, vuelvo a repetir, la licenciada Belén Palmero Setsome, quien es regidora 13ª del Ayuntamiento de Veracruz, y bueno, pues es una mujer, la verdad que muy ocupada, pero bueno, agradecemos infinitamente esta charla de este día. Muchas gracias, Silvia. Y no, al contrario, yo muy agradecida de verdad de que me hayan invitado, que me hayan considerado, que me hayan dado la oportunidad de poder hablar con las mujeres jóvenes y con incluso hasta con los varones que nos están viendo en las redes sociales. Y quiero felicitar de verdad de corazón a la Facultad de Nutrición por tomarse tan en serio lo que es la violencia hacia las mujeres. Definitivamente todo mi reconocimiento a tu trabajo y por supuesto al trabajo de todo el equipo de la Facultad de Nutrición y por supuesto a su directora, que todo mi reconocimiento porque está haciendo un trabajo bien interesante a favor de las mujeres y ir quitando esas brechas de desigualdad. Todo mi reconocimiento a la doctora Carolina. Muchas gracias. Y de hecho, pues les recuerdo que también tenemos, bueno, un mini taller que se está realizando, ¿no? También en la Facultad de Nutrición. Es un mini taller de defensa personal y que se realiza, pues obviamente, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también vamos a tener en un ratito más el encendido de unas luces que van a estar también cada 25 de cada mes en nuestra facultad, en nuestro edificio. Entonces, bueno, en apoyo, ¿no? Quizás sean pequeños granitos que se están depositando, pero en la manera que nosotros hagamos un poquito, ¿no? Vamos a ir haciendo mucho más y esperamos que esto, pues, se pueda ir solucionando de una manera, ¿no? Satisfactoria para todos nosotros y principalmente para todas nuestras futuras generaciones, que, bueno, es una tristeza que a veces vivamos con miedo y nosotros no debemos de vivir con miedo. Entonces, bueno, pues es una cuestión por ahí. Así es, pero fíjate que acabas de decir algo bien interesante, el taller de defensa personal. No es que una diga, pues erradica la violencia con más violencia, no. El tema es que el saberse defender te da una seguridad en la calle que de eso se trata, sentirnos seguras, sentirnos valientes, de saber que podemos defendernos ante un agresor, que no nos gane el miedo, porque el agresor, esto es bien fuerte lo que voy a comentar, pero el agresor le tiene miedo a una mujer sin miedo. Entonces, el que nosotras dejemos de tener miedo, en ese momento
el agresor se hace chiquito, ¿no? Entonces, hay que trabajar en no vivir con miedo. Exactamente. Muchas gracias, Belén, por este tiempo. Y bueno, pues no sé si quieres decir algo más antes de cerrar. No, darte nuevamente las gracias. De verdad me siento muy honrada de que me hayan tomado en cuenta. Y bueno, y siempre estoy a sus órdenes. Y pues gracias nuevamente y mi reconocimiento a todo el trabajo que están haciendo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos cada 15 días los viernes enlazándonos por Facebook y nuestras entrevistas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Sigan nuestra cuenta de Instagram, Enlazando por tu Nutrición, donde encontrarán información sobre temas de salud, nutrición, alimentación y actividad física. Muchas gracias por todos aquellos que nos están siguiendo y que cada día tenemos más seguidores en esta cuenta de Instagram, Enlazando por tu Nutrición. Como cada semana, agradezco al equipo técnico que sin ellos no puede ser posible este programa. Y me despido, esperando que tengan una excelente tarde de viernes y un excelente inicio de lo que es el fin de semana. Nos vemos en el siguiente programa de Enlazando por tu Nutrición. Hasta pronto.